Entonces vamos a leer primera de Juan, verso 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí o no el Padre habla aquí? Vean qué sorprendente, y lo digo, tal vez algunos no están, no sé cómo decirlo porque no quiero cometer ningún error con lo que hable, pero em, curiosamente, estando en fiesta ayer y entrando en un mes muy especial de fiesta, em, sucedió ahí algo muy curioso que se conecta mucho con esto que tocó leer para hoy, sorprendentemente. Em, y lo voy a tratar de resumir o explicar sin tener que entrar muy a fondo. Básicamente, el punto es, y por eso oré ahora de esa manera, un espíritu de error, un espíritu que no es de Yahweh, que estaba influenciando o llevando a una persona en específica que se conectaba o se conecta a algunas conclusiones muy, bueno, a una conclusión errada, básicamente. Un espíritu que no era de Yahweh lo hizo estar seguro de algunas cosas que estaban incorrectas. Y lamentablemente, según sé, eh, ha hablado con varias personas de la congregación que se conectan. Y según sé, también me extraña, sinceramente, pero según sé, de algunas personas como que le han puesto atención, no sé si le han creído o le han seguido. Y obviamente como pastor me preocupa por la falsedad que pueda entrar o que pueda alejar a cualquier oveja. Ahora bien, cualquier oveja que se deje llevar por un espíritu de error no era una oveja de Yahweh, era simplemente otra criatura que andaba por ahí. Eh, y estoy hablando de esto ahorita, por un lado, porque sigue confirmando, me parece a mí, el calendario, sigue confirmando la importancia de estas fechas de este mes para el fin de los tiempos, porque el año pasado hubo actividad espiritual bastante fuerte y este año el primer día y se dio algo similar. No, no similar en el aspecto de fuerte, pero sí similar en el aspecto de un espíritu que quiere engañar o desviar. Eh, entonces, tras de eso venimos aquí a leer hoy y empieza así. Entonces, por eso fue que me tomé el tiempo para explicar eso. Porque este verso que estamos leyendo es algo que se está dando completamente, no solo en el mundo, sino aún en aquellos que dicen creer en Yahushua, lo cual es lamentable. Vamos un momento a Jeremías 29. Verso 8 dice, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos de Elohei Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Yahweh. Una vez más, conectáis. Yahweh es directo. Y ahora, obviamente, Yahweh sí habla a través de sueños y bendito sea Yahweh, a nosotros nos ha hablado bastante a través de sueños, varias personas los que están aquí, el mismo sueño que tuvo el hermano Steven, bendito sea el Padre, eh, simple pero poderoso. Pero hay cosas que suceden a veces, sueños que pone el enemigo, sueños que se pone el corazón engañoso mismo, que lamentablemente desvían a algunas personas, después van y desvían a otras. Por eso Yahweh le dice al pueblo, no escuchen a esos falsos profetas. Entonces vuelvo a primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Este verso es clave. No se le puede creer a todo espíritu. Solo porque es un espíritu no quiere decir que la persona sea positivamente espiritual. Puede ser espíritu de Satanás. Y hay mucha gente que dice, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Eso puede ser brujo, bruja, adivino, un montón de cosas. Porque lo espiritual hay negativo y positivo. Ahora, no estoy diciendo que haya magia blanca y negra, no estoy diciendo eso. Magia toda es negativa porque es de los espíritus malignos, demonios y demás. Pero
el hecho de decir una persona que es espiritual no necesariamente quiere decir que tenga el espíritu correcto. Por eso dice probad los espíritus, tanto así como a través del don del espíritu que Yahweh nos da para discernir espíritus. Entonces, discernir el espíritu que una persona tiene, como también a través de las obras de la persona. Todas las personas podemos juzgar y decir, ese espíritu no es de Yahweh, esa doctrina, esa prédica no es de Yahweh. Entonces, probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Otra cosa, la escritura, como aquí lo vemos y Mashiach lo dijo, las palabras son espíritu. Yahushua dijo, mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Entonces, la escritura también dice que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Y las palabras son espíritu porque para decir algo tiene que salir aliento de nuestra boca, tiene que salir aire, espíritu. En hebreo es lo mismo. O sea, respiramos aire y lo utilizamos para hablar. Entonces, cada palabra es un espíritu. Por ende, cada nombre, que es una palabra, es un espíritu. Cada nombre está ligado a un espíritu. Por ende, la escritura dice probar los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Hay que probar, por ejemplo, los nombres. Cuando una persona dice eso no importa, está haciendo mal. O cuando una persona dice tengo miedo, está haciendo mal. Porque Yahweh da el permiso para que uno no se equivoque. Pruebe, Yahweh no tiene miedo. Si uno va por ejemplo, cuando Moshe llegó a Egipto a hacer las señales, le dijeron, ¿usted es bruto o qué? Viene a hacer magia al lugar más conocido por la magia, donde más magos hay. ¿Usted cuál hombre va a buscar a un mercado, el lugar donde más venden el producto que usted vende? Obviamente se va a ir a un lugar donde no hay de ese producto para que mucha más gente le compre, ¿verdad? Le dijeron a Moshe. Y Moshe les dijo, no, que en realidad cuando usted sabe que su producto es el mejor, usted va y le gana cualquier competencia. Entonces ese era el punto. Y Yahweh no tiene competencia porque no es magia, no es una ilusión, es la realidad, es el verdadero poder. Como Yahweh no tiene competencia, él puede decir, vaya a probar si quiere, pero pues no me diga. En el sentido de los que quieren probar el mal. Pero en otro sentido, los que quieren aprender de Yahweh necesitan probar cuál es la doctrina verdadera. En el sentido de entrar al cristianismo y se dan cuenta que no. Va al catolicismo, o sea, va para el revés, pero bueno. Va al catolicismo, se da cuenta que no. Va al cristianismo, se da cuenta que no. Va a los adventistas, se da cuenta que no. Porque prueba y dice, no, esto no me llena, esto no tiene. O sea, no es lógico. Este pastor parece que está mintiendo, este otro pastor está robando. Esto no es lo que dice la escritura, este pastor no enseña la escritura, simplemente emoción, etcétera, etcétera. Bendito Yahweh. Y eso es, uno se siente estancado. Por eso siempre he dicho que esa falsedad de la apostasía es la doctrina cristiana en la que se da vueltas y vueltas y vueltas. Y uno dice, pero que estoy estancado, yo me muevo, pero ¿por qué me siento estancado? Es porque está dando vueltas alrededor de los mismos círculos. Entonces, probad los espíritus. Por un lado, como les digo, probad los nombres, a ver cuál es el verdadero. Cuando uno confiesa el verdadero nombre, de repente empiezan a pasar cosas que antes no pasaban, aunque antes usted pensara que sí pasaban con el nombre que usaba. Porque no se compara con lo nuevo y ya bueno, no tiene comparación con absolutamente nada de la falsedad. Por otro lado, probad los espíritus, probad las palabras, probad las doctrinas, probad las enseñanzas. A ver si sirven o no. Cuando una persona pone en práctica lo que le enseña, digamos, la escritura, le va a ir bien en la vida y va a decir, esto funciona. Si una persona utiliza la escritura, la tuerce y la enseña a alguien, esa persona lo pone a prueba y le va a ir mal. Y va a decir, no, esto no sirve. Ahora hay que tener claro que una cosa es tener pruebas durante el camino y otra cosa es que le vaya mal por estar haciendo lo malo. Porque una persona puede tener mucha plata y siempre le va mal porque no puede disfrutar la vida. Anda amargado, anda preocupado de perder ese dinero, etcétera. Mientras que otro puede que no tenga nada de plata, pero anda feliz de la vida. Todo el mundo le dice, es un carebarro, pero no tiene nada que deberle a nadie. Hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ya dije, probad los nombres. Otra forma de entenderlo, probad las enseñanzas. Y otra es como lo que mencionaba ahora, probad si a usted viene y se le aparece un espíritu, o le habla un espíritu, o le dice es que tal cosa X, que simplemente no tiene ninguna base en la escritura, ningún fundamento en la realidad, es el enemigo que lo está tratando de engañar, como cuando llegó a donde Eva y le dijo, es que vea ese árbol, y ella volvió a ver, uy, vea qué lindo el árbol, deseable para tomar conocimiento.
Entonces hay gente que cuando el enemigo les habla, no prueban eso que el enemigo les está diciendo y dicen, esto tiene que ser Yahweh porque me llena, es porque esto me llena en el sentido de esto es lo que quiero. ¿Sí me explico? Entonces lo aceptan sin ponerlo a prueba y se engañan. Entonces, hermanos, digo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced la Ruach HaKodesh de Yahweh. Todo Ruach que confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en carne es de Yahweh. Aquí obviamente Yahuanán está resumiendo la doctrina. Porque, por ejemplo, lo que enseña en el Corán es que cuando iban a colgar a Mashiach, que Alá, como ellos lo adoran, ¿verdad? Hizo que Judas se pareciera al Mesías. Entonces agarraron a Judas y colgaron a Judas. Entonces que se pudo escapar, porque ¿cómo Alá iba a permitir que su profeta, porque ellos no lo llaman el hijo, porque Alá no tiene hijos? Entonces todo torcido. Por otro lado, hay algunas doctrinas gnósticas y de otros nombres que enseñan que el Mesías no se presentó en carne, simplemente como un espíritu. Por eso no pecó y por eso tenía poder y otro montón de cosas. Entonces dicen que se manifestó como un espíritu elevado que parecía físico pero no era físico. ¿Sí me explico? Entonces en este tiempo, cuando esto se estaba diciendo, habían eh, tres doctrinas que el enemigo estaba empezando a sembrar en la mente de la gente. Una era que no había muerto y se había ido a vivir con la discípula. Otra era que no murió porque Alá lo cambió por Judas y el que murió fue Judas. Y la otra que no vino en carne, sino como un espíritu elevado y por ende como iba a morir y todo lo demás. Claramente, cualquier espíritu que enseñe o diga algo que vaya diferente a lo que dice la escritura o los profetas, es falso, es del falso Mesías, es espíritu de error. Por eso también leímos en otras de las cartas que decía, si alguien aparece predicando un evangelio que sea diferente al que nosotros hemos predicado, aun si lo hace en una carta con nuestro nombre, no lo crean. ¿Recuerdan? Entonces cualquier doctrina, cualquier evangelio que difiera de lo que dice Pablo, de lo que dice Pedro y por supuesto de lo que dijo Yahushua HaMashiach, es del espíritu de error. Entonces, ¿cómo es que se prueban los espíritus? Con la escritura. Por ende, para poder probar los espíritus se necesita estudiar, congregarse. Lamentablemente la gente no lo puede probar cuando no estudia, entonces más fácil va a quedar engañado si se deja llevar por la emoción. En vez de al menos tener paciencia y decirle al Padre, si esto es cierto, revélemelo, en vez de volverse y empezar a gritar los cuatro vientos. En esto conoced la Ruach HaKodesh de Yahweh. Todo Ruach que confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en carne es de Yahweh. Eso es clave, el creer que la primera manifestación de Yahweh fue en la carne. Qué interesante, sí o no, que hoy en día los cristianos que dicen creer en este mismo no creen que pueda venir una segunda vez en la carne. Lo ven como prohibido y se lo imaginan solo de una manera espiritual como se lo imaginaron los judíos antes. Entonces van a cometer exactamente el mismo error. Por eso es clave creer que Yahweh viene en carne. No solo Hollywood. ¿Sí me explico? Entonces, viene en carne el último como vino el primero. Por un lado, la escritura dice también en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que fue es lo que será. Si la segunda venida, entonces va a ser como la primera, porque lo que fue es lo que será. En carne. Por eso es clave. El espíritu que enseña, no, ya así no, ya no tiene que venir en carne, ya no tiene que nacer. Yahweh, como el último, es porque está creyendo el espíritu de error y no lo está poniendo a prueba con la escritura. Exacto, por eso quise hacer la aclaración, ¿verdad? Que uno no puede sacar de contexto este verso y decir, ya, aquí la hice, ya sé cuál es. No, porque con solo usted creer que vino en la carne, todavía le falta creer que murió, que resucitó, que nunca pecó, que nació de una virgen, que vuelve a venir, etcétera, 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 etcétera. Y en esos etcétera es donde las doctrinas empiezan a diferir. Porque o no las han estudiado, ya bueno se los ha revelado, no lo han tomado en cuenta, han sacado de contexto, etcétera.
En esto conocer la Ruach HaKodesh de Yahweh, todo Ruach que confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en la carne es de Yahweh. Y todo Ruach que no confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en la carne no es de Yahweh. También vean qué importante, como dice, todo Ruach que confiesa. Todo Ruach que confiesa, porque por un lado está un Ruach que le puede venir a uno a hablar, pero por otro lado está lo que escribe Pablo, que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo uno confiesa cosas? Con espíritu que sale de la boca, el aliento que nos dio Yahweh para vida. Entonces, espíritu que confiesa Yahushua HaMashiach es de Yahweh. El que confiese Jesús vino en la carne, eso no sirve de nada, porque ese no es el nombre. ¿Sí me explico? Por eso es tan clave que está hablando de confesar y de espíritu. Porque es confesar el espíritu de verdad, que es el de Yahushua HaMashiach, para unción. Entonces, y todo Ruach que no confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en carne, no es de Yahweh. Y este es el Ruach del falso Mashiach. Las diferentes traducciones aparece anticristo, ¿verdad? Normalmente el término anticristo da a entender comúnmente alguien en contra de Cristo, ¿verdad? Pero anticristo, por el término anti quiere decir en vez de, en vez de. Entonces anticristo quiere decir aquel que se pone en vez de el Mesías. El anticristo es un ser, una entidad que va a parecer un ser humano común y corriente, bueno, no común y corriente, va a parecer el ser humano que han estado esperando todos, pero me refiero en carne, y va a decir ser el Cristo, el Mesías, para tomar el lugar del verdadero Mesías. Por eso es, yo lo llamo el falso Mesías, para que quede más entendido, es el que toma el lugar del Mesías. ¿Está claro? Esto tiene que también darnos un entendimiento más profundo porque en el cristianismo se habla de que la bestia y el anticristo son el mismo. Para los cristianos, bestia y anticristo, el mismo. Cuerno pequeño, mismo. Y otro montón de cosas que dicen que es el mismo. Entonces, la bestia y el cuerno pequeño es el mismo para ellos. Eso es muy curioso porque los mismos cristianos que creen eso son quienes creen que Yahushua ya no va a venir otra vez en carne, sino que va a venir en los cielos. Entonces unen al primero y al último como si fueran el mismo, igual que unen a la bestia y al cuerno pequeño como si fueran el mismo. ¿Sí me explico la casualidad? Que no creo en las casualidades. Entonces, aquí cuando separamos estas doctrinas, vemos que el falso Mesías es el que toma lugar de Yahushua HaMashiach. Y el líder mundial, cuerno pequeño, es el que toma el lugar del testigo como Moshe, el último que se va a volver el rey. Entonces, la gente ha pensado que anticristo es el cuerno pequeño que va a hablar mal de Cristo. Pero anticristo en realidad es una persona que va a decir ser el Cristo. ¿Cómo hablar mal de quien él dice ser? Él va a seguir todo lo que han enseñado, por ejemplo, en el catolicismo y todo eso. Solo que ahora él va a ser el que va a pedir la adoración. Ya no para María, ya no para el ídolo. Ahora va a estar él como el ídolo en carne. En la VIN, no crean en toda inspiración. Sí, recuerden que uno es inspirado por un espíritu. Cuando uno, digamos, también le dicen, cuando uno suspira, es también expira, se le sale el espíritu, bota espíritu, mete espíritu, o se inspira. Entra un espíritu que le da inspiración, lo pone en acción a hacer algo que ese espíritu le dijo que hiciera. Eso es lo que quiere decir inspiración. Entonces, hay personas que son inspiradas a hablar por un espíritu que no es de Yahweh. Hay personas que son inspiradas a hablar en lenguas que no es por un espíritu de Yahweh. Entonces, dice, y todo Ruach que no confiesa que Yahushua HaMashiach ha venido en carne no es de Yahweh, y este es el Ruach del falso Mashiach, el cual vosotros habéis oído que ya viene y ahora ya está en el mundo. Dos cosas, una que vean, hace 2000 años se escribió esto aproximadamente y el apóstol Yahuhanán dice, has oído que viene y ahora ya está en este mundo. O sea, el espíritu del falso Mesías empezó a trabajar hace 2000 años. ¿Cuándo? Cuando el espíritu del verdadero Mesías empezó a trabajar para hacer el contrario. Y ahí empezó la apostasía.
Por otro lado, qué sorprendente haber estado ayer. Bueno, en el sentido de, con eso que estamos hablando, de cómo ese espíritu quiere engañar. Ese espíritu de falso Mashiach ya está. Hoy en día todos los que nacieron el espíritu, con el espíritu de error porque nos lo enseñaron. ¿Sí? Y esa es la razón porque el mismo Yahweh cuando viene como el último, nace así. Por eso, porque el mundo entero estaría bajo la mentira. Entonces, si viene, ¿y eso por qué lo hace Yahweh? Para hacer las cosas justas. Todos van a pasar por eso, pues Yahweh también, para que vean que sí se puede aún así, porque ya Yahushua quedó ahí como el Salvador. ¿Sí me explico? Entonces, nadie va a tener excusa ante Yahweh, porque Yahweh mismo entró en la realidad, en la peor generación del mundo y en las mismas condiciones que el resto. ¿Sí me explico? Nadie va a tener excusa. Porque mucha gente pensaría tener excusas. Ah, es que él nunca pecó. Ah, es que él vino cuando la generación no era tan mala. Ah, es que él no sentía esto. Ah, ¿sí me explico? Puras excusas, excusas, excusas. Y ya voy a cerrar todas esas bocas con lo que va a hacer en estos tiempos finales. Entonces dice: Este es el Ruach del falso Mashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y el Adim, hijos, niños, vosotros sois de Yahweh. Vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los espíritus de error, a los falsos mesías, a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es poderosísimo y sorprendente. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, porque a través de nosotros confesar a Yahushua, ese espíritu viene y nos da vida, como el espíritu está dentro de nosotros cuando uno respira, por ende ahora Yahweh se encuentra dentro de nosotros, que es mucho más poderoso y más grande que el ángel que tiene poder de este mundo. Por ende es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso es particular porque eso quiere decir que Yahweh no está en el mundo. Por eso tiene la maldad el mundo. Ese vacío que se ve en el mundo. Y el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Si Yahweh estuviera en el mundo, Yahweh sería enemigo de sí mismo. Si me explico, este mundo está vacío de Yahweh. Es uno el que llena este mundo de Yahweh cuando lo deja entrar en uno para convertirse en lámpara de esa luz. ¿Verdad? Como un cuarto oscuro, la única forma de encenderlo es poner una luz. Esa luz es un ser humano con Mashiach. Si hay miles de seres humanos sin Mashiach, es como tener 1000 lámparas apagadas. De nada sirve, es el mismo mundo oscuro. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por la Ruach de Yahweh, dice de Yahushua, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Yahushua es el soberano, sino por la Ruach HaKodesh. ¿Estamos? Ahora, cuando dice nadie puede exclamar eso, sin, es la persona que lo exclama verdaderamente creyéndolo. Porque todo el mundo tiene libre albedrío para mentir y la capacidad de hacerlo con su boca. Pero una cosa es exclamarlo creyéndolo. Por eso utiliza ese verbo, exclamar. No es simplemente decir, es... Como los dos que andaban sacando demonios y no eran de... Exactamente, como los que andaban sacando demonios solo por plata y salieron violados. Vuelvo a Tehuanán. Dice, y Aladín, vosotros sois de Yahweh y los habéis vencido. Por eso es que los 144,000 son los vencedores. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, que es Yahweh a través de Yahushua, que el que está en el mundo. Vuelvo y repito, poderosísimo. Yahweh no está en el mundo, porque este mundo le pertenece a un falso poderoso, a Satanás, el poderoso de este mundo. Segunda de Reyes 6:16. Elishua, conocido como Eliseo, respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es similar, no es exactamente lo mismo, porque aquí los que estaban con ellos eran ángeles de esa misma realidad que servían a ese mismo malach del mundo. Pero representa esto que está diciendo aquí Yahuhanan. Y es muy interesante también por el hecho de que los espíritus, los ángeles, son mucho, mucho, mucho más numerosos que los seres humanos. Solo que uno no tiene la menor idea porque no los puede ver. Entonces, de fijo, en todo momento que uno se siente atacado, tiene que recordar siempre que son más los que están con uno, en el sentido de los ángeles a favor de uno, que los que están en contra. Y también, por más ángeles que fuesen, Yahushua es suficiente para destrozarlos a todos, en el sentido, ¿verdad?, espiritual, de que
como está escrito, también en el libro de Hanok aparece, que los demonios tiemblan ante su nombre. Entonces dice, ellos, verso 5 ya de 1 de Juan 4, ellos son de este mundo, por eso hablan de este mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan al mundo y el mundo los oye. Entonces, ¿por qué esta congregación se sorprende cuando no nos quieren oír? Debería alegrarse. Casi que todos los estudios hay uno o dos que escriben, es que vieras que le hablé a alguien y no me quiso creer. Le hablé a alguien y no me creyó. Me dijo que no, que estoy loco. No nos oyen porque nosotros no somos del mundo y ellos sí. Los que son del mundo, los oyen los del mundo. Punto. Digamos, aquí, hablando en el aspecto de ser humano, fue como lo mencioné, ¿verdad? Como esas personas se hacen del mundo porque siguen doctrinas falsas, no nos escuchan. A nosotros solo nos va a escuchar alguien que verdaderamente es. Que quede claro, ¿verdad? De esas personas a las que se sembraba la semilla, habían personas que lo aceptaban, decían aceptarlo, pero después de unos días lo perdían, lo dejaban, perdían el interés, era pura emoción. Entonces eso también va a pasar, pero en general no nos van a escuchar, porque en general la gente es del mundo y por ende nos desechan cuando hablamos cosas que no son del mundo, ¿verdad? Uno, eh, eh, cuando bueno, yo no, como yo les he dicho, yo no soy mucho de hablar con gente que no conozco, o sea, me cuesta empezar una conversación, principalmente por eso. Al uno no querer hablar cosas del mundo, la gente cómo empieza conversaciones con cosas del mundo. ¿Viste el partido? Que tal, tal cosa por la tele, vio tal película. Eh, sí, exacto, salió el 04. Viste que compré carro nuevo, viste que el vecino tal cosa. Me explico. Cosas del mundo. Cuando nosotros venimos a hablar cosas del cielo, ellos dicen, eso a mí no me interesa, ni creo en ello. Entonces, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En el sentido del espíritu, como ellos, esos espíritus son del mundo, qué curioso, la escritura habla de que en el mundo hay doctrinas de demonios y también se habla de los espíritus malignos, porque aquí está hablando de espíritus. Entonces están doctrinas de demonios y aquí está hablando de espíritus, probar los espíritus. Y Yahweh, cuando los ángeles del tiempo de Noah fueron a él, que eran 200 ángeles, y le dijeron que querían venir y mostrar al hombre cómo se hacían las cosas bien, y para que en realidad querían estar con las mujeres del mundo, Yahweh les dijo que no, porque se iban a volver muy pecadores, que no hicieran eso, no le hicieron caso, bajaron, tuvieron relaciones con las mujeres, de ahí salieron los gigantes. Y Yahweh condenó a los ángeles que bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres y los encerró en prisiones de las cuales los va a dejar salir en esos tiempos finales para que destruyan la tierra. A los hijos, que eran los gigantes, a los hijos los condenó a que una vez que muriesen, puesto que ellos vivían como 500, 600 años, antes del diluvio y ya después del diluvio empezaron a vivir mucho menos, obviamente, porque hubo también gigantes después. Los condenó Yahweh a que sus espíritus, como eran abominaciones, no era un espíritu que Yahweh había creado, porque era la mezcla de ángel con humano, cielo con tierra, como dos especies diferentes. Era una abominación cada uno de sus espíritus, por eso Yahweh dijo, quedarán como espíritus malignos sobre la tierra. Esos son los espíritus malignos que hace 5000 años aproximadamente han estado engañando a todo el mundo de diversas formas, como haciéndose pasar por dioses y todo lo demás. Doctrinas falsas. Entonces, curioso que diga, ellos son de este mundo, esos espíritus son de este mundo porque fueron creados en este mundo con esa abominación que fue la mezcla de ángel y humano. Son de este mundo. Por eso la gente que es de este mundo le pone atención a esos espíritus. Como nosotros no somos de este mundo, cuando vimos esas doctrinas decimos, no, hombre, eso es diabólico. ¿Sí me explico? Bendito Yahweh. Dice Cores, entre la Neshama y el Nefesh está la Ruach, pero si uno no conoce a Yahweh sería otro Ruach el que está en medio. Es que en realidad, digamos, la forma que lo explican, o que se explica, así como, digamos, se explica que un árbol de vida, en cada sefira hay un árbol de vida y por ende en cada árbol hay diferentes, o sea, en sí, para ponerlo en simple, el humano viene al mundo con Nefesh y cuerpo. Cuando busca hacerse espiritual es que se le da Ruach para que se conecte a lo espiritual. Pero puede ser un Ruach que no es el de Yahweh, como estaba hablando ahora las personas que dicen ser espirituales.
Cuando uno se hace del Ruach de Yahweh, es que Yahweh le da el Neshama, básicamente, que es donde viene también el entendimiento y otro montón de cosas, y ya es una conexión directa con Yahweh desde aquí en la tierra. Cuando llega Yehidá es cuando ya hay una conexión más directa, hay una transformación del cuerpo y no hay muerte ya que valga. Entonces, sí, así como lo pone, se puede entender como que los que se conectan a otro espíritu sería ese otro Ruach el que está ahí. Porque en sí hay que ir subiendo de nivel de espíritu o de alma. No todos los seres humanos tienen los otros niveles de alma, o al menos están apagados o bloqueados por sus malas acciones. Las personas que se comportan como animales solo tienen el nefesh funcionando, que es el que está en la sangre, que es lo más bajo. Ellos son de este mundo, por eso hablan de este mundo y este mundo los oye. Nosotros somos de Yahweh. El que conoce a Yahweh nos oye. El que no es de Yahweh no nos oye. En esto conocemos el Ruach Haemet y el Ruach del error. Y el Ruach y el espíritu de error. Así conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando uno viene y habla con un cristiano, y por más que usted le explique, le saque toda la escritura en la que ese cristiano dice creer, cuando ese cristiano ya se harta de oírlo y se va corriendo y se va enojado, se va molesto, lo que sea, cuando usted se tomó el tiempo y usted lo hizo respetuosamente y le enseñó la escritura, etcétera, y esa persona se va así, eso muestra que esa persona tiene el espíritu de error. Y por ende eso muestra, o sea, ¿y quiénes son los que peor actúan? Los cristianos. Uno habla con un ateo, con un budista y tal vez pongan un poco más de atención o entiendan un poco mejor. Pero un cristiano se cierra. ¿Por qué? Porque ahí está el espíritu de error. El budista no cree en un Mesías. El ateo tampoco. Por eso no sigue el espíritu del falso Mesías. Mientras que el que cree en un Mesías está en peligro de creer en el que no es. Por eso es que el cristiano que dice creer en un Mesías, lamentablemente tiene el espíritu de error, porque sigue el falso Mesías. Y personas que no son cristianas no están tan erradas porque no tienen el espíritu de error, ya que no creen en el falso. Solo falta que se les revele el verdadero. También recuerden que, bueno, como dice, el que es de Yahweh nos oye, el que no es de Yahweh no nos oye, punto. El que conoce a Yahweh, como dice ahí, es el que nos escucha. ¿Y cómo es que uno llega a conocer a Yahweh? A través del Hijo. Porque el que no tiene al Hijo no conoce a Yahweh, está con otro, como los fariseos. Entonces, el que conoce a Yahweh, ¿quién es? El que verdaderamente conoce al Hijo, la verdad, o al que se le ha revelado, aunque quizá todavía no haya entendido o conocido el nombre. Pero cuando uno viene y le revela el nombre, dice, sí, ese es en el que yo creo. Ese es, ¿sí me explico? Entonces, nosotros somos de Yahweh, el que conoce a Yahweh nos oye, el que no es de Yahweh no nos oye. En esto conocemos la Ruach HaEmet, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que tiene amor es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Entonces acaba de decir, el que conoce a Yahweh nos oye. ¿Y quién es el que conoce a Yahweh? El que es nacido de amor. Por ende, el que verdaderamente tiene amor es el que conoce a Yahweh y es el que nos va a escuchar. Por eso, qué curioso que normalmente salen enojados, no con amor. Como, ay, me voy a ir amándote, no. O por amor te voy a explicar cómo es. No, como decía ahora. Porque está escrito, nadie puede amar dos soberanos. Va a odiar a uno y amar al otro. O viceversa. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Yahweh. Como ya habíamos leído, el amor que nos mostró Yahweh lo hizo a través de su Hijo Yahushua, muriendo por nuestros pecados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh. Por esto este mundo no nos conoce, porque no conoció a Yahweh, dice el capítulo 3, verso 1. Lo mismo que estamos viendo aquí. La importancia del amor, y que quede claro, el verdadero amor, no el amor terrenal. Por ejemplo, el hecho de que los impíos, los malos, aman a sus hijos, algunos. Los malos aman a sus mamás, muchos. Ese amor es terrenal, es normal, es como, mando, diría uno.
En el sentido que hay gente que dice, no, yo protejo a mi mamá por lo que sea y mato a cualquiera porque todos los odio. ¿Sí me explico? Es como dice, ese amor es solo con la mamá, es mentira, entonces es un engaño. Es porque la mamá le dio algo que él necesitaba mucho, que era la vida. ¿Sí me explico? Entonces, es un amor condicional, el amor terrenal, mientras que el amor celestial es incondicional. Por eso Yahweh dice, ame al enemigo. Y el que es terrenal y condicional dice, ¿cómo? Si es enemigo, ¿qué le saco yo al enemigo? ¿Qué me ayuda al enemigo como para que yo lo ame? Lo odio, ¿por qué? Porque no puedo obtener nada, ningún beneficio del enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que tiene amor es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. El que no tiene amor no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Por eso cuando se manifestó su amor como el Hijo, los fariseos que seguían a Satán no lo reconocieron, porque ellos no tenían el amor celestial, tenían el terrenal y quizá ni siquiera es. El que no tiene amor no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Como pueden ver aquí dice Yahweh. Y Yahweh. ¿Verdad? El nombre Yahweh, de derecha a izquierda. Y como sabemos, esto es el valor numérico de la letra Yud, Hei, Vav, Hei, son respectivamente 10, 5, 6 y 5. Por ende, el nombre de Yahweh tiene el valor numérico 26. ¿Estamos? Nombre de Yahweh, valor numérico 26. Aquí acabamos de leer que dice Yahweh es amor. Similar a como vimos en Deuteronomio 6, hace varios Shabbat, donde dice Yahweh es uno. Entonces en Deuteronomio 6 dice Yahweh Ejad, Yahweh es uno. Esto es Ejad. Yahweh Ejad, Yahweh es uno. Ahora Yahuhanan en el Nuevo Testamento lo está llevando más allá, o por otro lado, y nos dice Yahweh Ahavá. Yahweh es amor. Ahavá. ¿Estamos? Antiguo Testamento, Ejad. Nuevo Testamento, Ahavá. El Nuevo Testamento donde aparece Yahushua, que es el Ahavá de Yahweh, porque a través de su muerte nosotros recibimos el favor, que es por su amor. Está tocado usted hoy. Entonces, Yahweh Ahavá, Yahweh es amor, como se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Yahushua, su misericordia. Yahweh Ejad en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio que escribió Moshe. ¿Por qué? Porque el testigo como Moshe viene y para que se cumpla lo que dice Zacarías 14:9, que en aquel día Yahweh será Ejad. Y su nombre, Shem, Ejad. ¿Estamos? Entonces, esto hace alusión al último, esto hace alusión al primero. Ejad es 1, valor 8, valor 4, 1 más 8, 9 más 4, 13. Ahavá es 1, 5, 2, 5. 5 más 5, 10, más 1 más 2, 13. 13 más 13, 26. Entonces la unión del primero y el último hace a Yahweh como uno. Dos Ejad, dos manifestaciones hacen un Yahweh. ¿Está claro? Espero. Entonces cuando dice Yahweh Ahavá, aquí Juan acaba de decirlo, Yahweh Ahavá, Yahweh como el primero. El que no tiene amor no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Yahweh es Yahushua. Y el mismo Yahweh dijo, yo soy el primero, por ende. Yahweh lo confesó desde antes. En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a su Hijo unigénito, Yehid, de Ejad, como acabamos de verlo. Entonces, Ahavá y Ejad, Yahweh. También recuerden que Yahweh llama al primero, a Yahushua, al Hijo unigénito, porque él tenía que morir para que pudiese tener hermanos. Entonces su manifestación se dio como único. Ahora en la segunda manifestación, como ya Yahushua se manifestó hace 2000 años, ya puede tener hermanos, por eso viene con los últimos. Y viene como primogénito, primero de varios. Pero aquí unigénito, porque era único. Espero se entienda. Recuerden, Yahweh le dice a Abraham, en un día como ayer,
tráeme a tu hijo unigénito para sacrificarlo. Bueno, en otras palabras. Y Abraham entiende que era Yitzhak. Sin embargo, Abraham ya había tenido otro hijo, Ismael, como unigénito. Es porque representa a Mashiach, que es la promesa, no Ismael, que es el desvío, el espíritu de error, que le dijo a Sara, dígale que se acueste con Agar. El espíritu de error representado por eso que llevó a Sara a decirle a Abraham y que llevó a Abraham a acostarse con Agar y que trajo Ismael y el Corán. Todo lo que hablamos ahora del musulmán. Entonces, por otro lado, está Yitzhak, que representa al hijo unigénito. Por eso Abraham lo llevó a sacrificar, porque representa que Yahweh permitiría que sacrificaran a su hijo Yahushua. Por eso Abraham le dijo a Yitzhak, tranquilo, Yahweh proveerá un cordero. Yahushua es el cordero. En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En Juan 3:16, de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace muchos años, y es que esto me quedó claro, o sea, son de esas experiencias que uno tiene cuando habla con personas que después le ayudan para que otras personas no le puedan salir con el mismo argumento. Y por eso la importancia de leer la escritura entera, no solo fuera de contexto. Cuando yo le estaba explicando a una amistad que quiero mucho, hace años ya, hace como 10 años o más, sí, más o menos 10 años, le estaba explicando el nombre y él me dice, ¿cómo? Que solo con el nombre se puede ser salvo. Si la escritura dice en Juan 3:10, que es el que todo el mundo se sabe, lo tienen en calcomanías, hasta en la WWF, él usó ese verso y me dijo, está escrito, de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dice, ve, todo el que crea, no que diga un nombre, tenga vida eterna, ¿verdad? Y yo, ok. Por un lado, dice el que crea, tenga vida eterna, no dice que no muera. O sea, quiere decir, el que crea va a tener justificación y después va a ser resucitado para vivir eternamente. Eso es lo que dice ahí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ese es el otro punto que no quieren entender. Si uno sigue leyendo y no se sale del contexto como lo hace en el cristianismo, dice, Yahweh no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. No ha creído en el nombre, por eso viene la condena. Ya sea de muerte primera o de muerte segunda, porque recuerden que hay dos muertes. Lo cual me da risa. La gente que utiliza el verso de que el hombre muere una vez y después de esto el juicio, para decir que la reencarnación no sirve. Pero la misma escritura habla de que hay dos muertes. ¿Cómo muere una vez? Todo hombre tiene que morir. Bueno, no todo hombre. Todos los impíos van a morir dos veces. Solo los muchos van a morir una vez y los pocos van a morir del todo. Y aquellos que estaban vivos, algunos murieron varias veces estando en la tierra porque Yahweh los resucitó, como a Lázaro. Entonces, vuelvo a Juan. Dice, verso 10, en esto consiste el amor. Vean esto, en esto consiste el amor. Entonces la gente que es del mundo piensa conocer el amor. Solo hablan del amor. Es que la respuesta es el amor. Es que solo amor, amor, amor. Y no saben lo que es el amor. Qué curioso que amor al revés es Roma. De donde viene el romanticismo. Ese amor falso, metálico, como el hierro de Roma. Cuando digo metálico me refiero del sistema. De vaya, compre algo si no usted no me quiere. Vean que es Valentín. ¿Sí me explico? Entonces, el amor del mundo lo hizo el sistema, lo hizo el enemigo, para engañar a la gente y que se pensara que era muy buena y que amaba a todo el mundo porque ama el pecado, porque ama al homosexual haciendo ese pecado. Y se lo aplaude. Van a los desfiles para, según ellos, sentirse como que apoyan al pobre confundido. Exacto, y eso no es amor, como está escrito, el que no castiga a su hijo lo abomina. Ese amor en realidad es odio disfrazado.
Samael como el odio, Lucifer como el disfrazado. Siempre les he dicho, Lucifer es el disfraz, es Hollywood, es el que se hace pasar por ángel de luz, etcétera, etcétera. Ah, sorprendente, los programas, todo, o sea, si no hay un homosexual, yo creo que demandan a la televisora o algo así, y el homosexual tiene que tener el mejor papel o después de una mujer, el mejor papel. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, no, porque no lo conocíamos, ¿cómo lo íbamos a amar? Uno no puede amar a alguien que no conoce, y es imposible conocerle si él no se le revela a uno. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. El verdadero amor, el amor celestial, consiste, no en que yo soy tan carga que amé al verdadero y lo encontré, porque yo, no. Consiste en que Él es tan poderoso, tan grande y tan bueno que envió a su Hijo para perdonarnos de todos los pecados. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Curioso que digan expiación, porque se conecta con Yom Kippur. Aquí dice que lo envió para capará. Envió a su Ben en capará por nuestros pecados. Yom Kippur, recuerden que Yahushua, a pesar de que murió como el cordero de Pesach, también murió como el macho cabrío de Yom Kippur, cuando pusieron a escoger entre Barrabás y Yahushua. Y como sabemos, el testigo como Moshe muere en Yom Kippur. Entonces aquí es como si estuviera uniendo la muerte del primero y el último para Yom Kippur, como la sangre del macho cabrío de Yahweh y la sangre del becerro se unen en una sola olla. Amados, si Yahweh nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí está la clave de que el cumplimiento de la Torá es el amar al prójimo como uno mismo, porque Yahweh es amor y Él mostró su amor por nosotros al enviar a su Hijo para perdonarnos. Por ende, nosotros que tenemos que imitar a Yahweh, debemos amar también al prójimo, por el cual Él murió. Amados, si Yahweh nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oigan, nadie ha visto jamás a Yahweh. Este verso es clave, importantísimo. ¿Por qué? Porque está escrito que Moshe sí. Está escrito que Jacob peleó contra Elohim, que Moshe vio cara a cara, que Jacob le puso a la tierra Peniel, que quiere decir el panim de él, el rostro del poderoso. Entonces, ¿cómo es que toda la escritura vemos cara a cara, cara a cara, cara a cara? Y viene Juan y dice, nadie ha visto a Yahweh. ¿Qué es que Juan está mintiendo? No, en lo absoluto, es que está revelando algo más profundo. Aquellos a quienes vieron los profetas fueron ángeles que representaban a Yahweh, pero que claramente no son Yahweh. Ahora que se manifestó el Hijo, que es la imagen de Yahweh, con el Espíritu de verdad, quedó clarísimo que esos ángeles no son Yahweh. Por ende, Juan declara, nadie ha visto a Yahweh jamás. Además de que porque él entiende que Yahweh es invisible, por ende es imposible verlo. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Creo, o sea, podría ir a buscar los versos, pero creo que yo todo lo tenemos claro, que en la escritura parece que vieron cara a cara, y vieron cara a cara en muchas ocasiones. Pero aquí Juan está diciendo que ese no era Yahweh, eran simplemente ángeles enviados que lo representaban. Esto es importante entenderlo, porque cuando yo explico cómo Lucifer tuvo mucho que ver en un montón de cosas, revelaciones, de profecía, antes de Mashiach, mucha gente dice, ¿cómo se le ocurre decir tal blasfemia? ¿Por qué? Porque ellos piensan que Moshe vio a Yahweh, entonces piensan que Yahweh es más físico, o sea, no tiene sentido, un montón de cosas ahí. Recuerden que cuando Felipe llegó y le dijo a Yahushua, muéstranos al Padre, él dijo, ¿cómo me dice muéstrale al Padre? Si han estado conmigo todo este tiempo y me dice muéstrale al Padre. Cuando Yahushua le dice eso a ellos es porque Yahweh dijo, yo soy el primero. Es porque Yahushua en la carne es la imagen de. Pero como sabemos, Yahushua dijo, Yahweh es mayor que yo. Por eso Juan entiende, a Yahweh nadie lo ha visto, nada más hemos visto su imagen, que es el Hijo. ¿Sí me explico? Que es una extensión, es el primero. Los discípulos, 3 de ellos, Yahuanán era uno de ellos, Pedro y Jacob, vieron a Yahushua transfigurarse y también resucitado. O sea, la manifestación de Yahweh como el primero en su mayor esplendor. Y aún así Juan dice, nadie ha visto a Yahweh cara a cara. Él hubiese dicho, yo. Y unos cuantos más.
Dice nadie, porque reconoce que Yahweh está por encima. Y si ni siquiera menciona al Hijo, es porque ningún ángel tiene comparación en lo absoluto con nada. Simplemente fueron como siervos enviados. Que recuerden que la cultura hebrea, el mensajero o enviado representan todo aquel al que lo envió, y por eso es que en la escritura dice cara a cara. Éxodo 33:11 dice, Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Entonces, fue Yahweh a través de un malaj que hablaba con Moshe cara a cara. Y en lo judío también, por si algo, y eso sí tiene sentido, por eso se los menciono. ¿Recuerdan la bendición sacerdotal que hacemos todos los finales de la congregación? Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y Yahweh alce su rostro. Entonces, el rostro sobre ti quiere decir que le dé la cara a uno. Porque cuando Yahweh le da la cara a uno, uno es bendecido, prosperado, entiende, etcétera. Pero cuando Yahweh le da la espalda por el pecado de la persona, es donde no entiende nada, se pierde, cae más en pecados, enreda, idolatría, etcétera. Entonces, cuando habla de cara a cara, quiere decir que Yahweh estaba siendo como un amigo con él, con Moshe, y le estaba revelando todo y dándole favor, en el sentido espiritual. Pero en el sentido carnal, de lo que es una cara, como un compañero, estaba hablando con un ángel. Entonces Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moshe volvía al campamento, pero el joven Yahushua, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. ¿Por qué? Porque Yahweh se va a comunicar con el último directamente a través de Yahushua, que nunca se aparta de su presencia porque está a la derecha del Padre. ¿Quedó claro eso? Vean que perfecto. Entonces, cara a cara es el último hablando con el primero. Por eso panim es plural. Pan, pan, panim. Cara, cara. Panim. Rostro del primero y el último. Sí, donde dice la escritura que Yahweh es celoso y su nombre es celoso. Menciona a Yahweh y menciona su nombre como primero y último. Celoso cara a cara. Y como Yahushua, Josué, quien cuando se dio cuenta que los israelitas estaban profetizando, fue donde Moshe todo celoso. Y le dijo, ¿cómo es eso? Si usted es el profeta, ¿por qué ellos andan profetizando? Y Moshe, no, hombre, yo feliz que anden profetizando, no hay que puedo descansar. Pero el celo de Yahweh estaba en Yahushua por Moshe como el líder. Y Moshe quería que Israel recibiese la bendición que le había recibido. Vamos a ver también Números 12:8. Cara a cara hablaré con él. Dice, voy a leer el verso 7. No así como con mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas. Y verá la apariencia de Yahweh, la semejanza de Yahweh. O sea, el último verá a Mashiach, el primero. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar con mi siervo Moshe? Entonces estaba quejando contra gente que se quería poner en el lugar de Moshe. Y Yahweh está diciendo, pero yo hablo con Moshe diferente a como hablo con todos. Cara a cara hablaré con él, claramente, y no con enigmas. A la gente le hablaba con enigmas y por eso se dan montones de falsas doctrinas o errores. Deuteronomio 5:4, cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte. Deuteronomio 34:10, Moshe, a quien Yahweh conoció cara a cara. Jueces 6:22, Gedeón. Dice, al ver Gedeón, oigan esto, al ver Gedeón, que era el malaj de Yahweh, Micael, pero dice malaj, entonces Gedeón entendía. Al ver Gedeón, el malaj de Yahweh, dijo, Adón Yahweh, he visto al malaj de Yahweh cara a cara. Entonces no era Yahweh, era el malaj, pero entendía cara a cara. Y hay otros ejemplos. Entonces, vuelvo a Juan. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros y su amor se ha hecho perfecto en nosotros, completo en nosotros, o sea, perfeccionado. Entonces, por eso es que Yahushua, como el unigénito del Padre, cuando Felipe le pregunta eso, dice, si me ha visto, me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Yahushua es el amor del Padre, y como dice aquí, si nosotros amamos al prójimo, Yahweh está en nosotros, y por ende el prójimo va a ver a Yahweh en nosotros. En esto conocemos que habitamos en Él, y Él en nosotros,
Entonces, aunque el cuerpo esté en este mundo, nuestra alma, nuestro espíritu está con Él. Estamos en su presencia, sentados en lugares celestiales, como dice la Escritura, a través de Yahushua HaMashiach. En esto conocemos que habitamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach HaKodesh, para poder entender y amar. Verso 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí ponen el Mashiach de este mundo. Y vean lo que viene. Todo aquel que confiese que Yahushua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece en él y él en Yahweh. Bendito sea. Qué importante confesar su nombre. Qué bendición poder tener esto. Si lo confesamos como soberano, Él permanece en nosotros. Todo aquel que confiese que Yahushua es el Hijo de Yahweh, por ende, ¿verdad? Aquel que no lo haya hecho directamente o tal vez no se acuerde o algo así, puede orar en su casa hoy en la noche y decir, yo confieso que Yahushua es el Hijo de Yahweh. Yahushua es el Adón, el soberano. Entonces, dice aquí, nosotros hemos, todo aquel que haga confesión que Yahushua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece en él y él en Yahweh. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Yahweh. Y nosotros hemos conocido y creído. Vean como primero en ese 14 dijo, y nosotros hemos visto y damos testimonio. Ahora dice, y nosotros hemos conocido y creído. A través de ver con la fe se llega a conocer y entender. A través de dar testimonio es que la gente llegará a creer. Por eso el espíritu de profecía es el testimonio de Mashiach que se cree con el corazón. Y la confesión es el espíritu de verdad que da la unción. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es amor. Yahweh Ahabá. Y el que permanece en amor permanece en Yahweh y Yahweh en él. Entonces acaba de decir, el que confiesa a Yahushua permanece en él, permanece en Yahweh y Yahweh permanece en él. Él y él. Y después dice, el que permanece en amor permanece en Yahweh. Eso muestra que el amor es Yahushua, el Hijo, el primero. Ese 13, mitad de Yahweh. En esto se ha hecho perfecto el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Qué curioso que en el judaísmo se le llama a Yom Kippur el día del juicio. Y estamos por llegar a Yom Kippur. Y leemos esto aquí después de haber dicho que Él se presentó para expiación, Yom Kippur. Y ahora dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos. Porque si tenemos a Yahushua, actuamos como Él. Si amamos, somos la imagen de Yahweh en la tierra. En el amor no hay temor. Aquí está hablando del temor del mundo, ese miedo. Y es que, por ejemplo, ese amor falso de la pareja que dice, ¿y si me deja? ¿Y si me da vuelta? Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, no hay miedo. Recuerden que el temor a Yahweh es el principio de sabiduría. Entonces, ubicar bien el temor quiere, hacer reverencia al Todopoderoso, honrarlo, respetarlo y temer el fallarle. Eso es lo que lleva a la sabiduría. El no temerle a Yahweh es tenerle miedo a cualquier cosa, hasta una cucaracha. Cuando uno se llena de amor, se llena de Yahweh, por ende ya no tiene miedo de nada. Porque ¿qué puede hacer este mundo? Como dijo Yahushua, les voy a decir a quién tenerle miedo. A aquel que después de que muere el cuerpo puede agarrar el alma y echarla en el fuego. No el que solo puede matar la carne, ese nada tiene poder. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Y esto me gusta mucho y también el hermano Uriah, Eduardo, él sufría de ataques de pánico. Y él habla de cómo este verso fue el que lo ayudó a él a parar con los ataques de pánico. Se dio cuenta que si se llenaba de amor ya no podía tener pánico.
y le sirvió. Bendito Yahweh, porque así es, la escritura es viva. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, eso quiere decir el amor completo, no una partecita. No, te amo, pero sí, eso es condicional. Cuando usted se llena de amor de Yahweh, ya no va a tener miedo de que lo dejen, como hablábamos del perro loco, de que, porque cuando lo dejen va a entender que es para bien. Porque si la persona estaba actuando con amor, no hizo nada para que lo dejen. La persona que lo dejó porque le dio la gana y tiene libre albedrío para hacerlo. Y mejor solo que mal acompañado. ¿Estamos? Entonces, ese miedo de la persona que piensa que necesita a otra persona a la par para ser feliz, o ese miedo de la persona que piensa que necesita, no sé, X cosa para ser alguien especial en el mundo, que necesita un trabajo X, que necesita X carro, una casa grande, etcétera. Eso es puro miedo, inseguridad. Porque cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos, dice la escritura. La conexión que hay entre la paz y la seguridad, en contraste con el miedo y la inseguridad, o la guerra y la inseguridad. Pero aquí estamos hablando de una guerra mental y en el corazón que trae inseguridad y por ende miedo de cualquier cosa. El perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, el miedo lleva en sí castigo. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Vuelvo y repito para que no se confunda en ningún momento. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. El que no teme a Yahweh le va a tener miedo a todo y va a caer en esto. La persona que tiene miedo es porque la debe. El que la debe la teme. Entonces aquel que no cree que Yahushua perdonó su pecado va a andar en miedo. Y por ende le va a caer el castigo porque él mismo se anda culpando. Por eso Pablo dice que hay que cuidar la conciencia para que se mantenga limpia. Si alguien hace algo que piensa que es pecado, aunque no lo sea, pero él piensa que sí es y lo hace, es pecado. Porque su misma conciencia lo va a acusar. ¿Estamos claros? Porque el miedo lleva en sí castigo. Entonces, la persona que anda con miedo eventualmente va a sufrir. Va a llevar el castigo. Porque es como ese siervo malo que guardó, escondió el talento porque no creía que iba a ser perdonado. Entonces va a ser castigado porque se lo merece. Eso pidió por su propio juicio. Por su misma regla va a ser medido. ¿Sí me explico? Entonces, el miedo lleva en sí castigo. Como cuando, digamos, un papá que tiene varios hijos y ve un hijo que anda sospechoso, que no quiere hablar con uno, que anda con un miedo raro, es porque algo hizo y lo sabe, que si se da cuenta el papá lo castiga. Entonces, venga un toque para acá. ¿Qué pasa? Cuénteme. Ahora sí, castigado. Vaya. El miedo lleva en sí castigo. Si el papá ve que el chiquito anda pero confiado en la vida, qué lindo mi chiquito. Me explico. Ahora hay más de un chiquillo vivazo, pero el miedo lleva en sí castigo. Por eso Job, que ha estado muy presente últimamente, dijo: lo que temía me pasó. Qué feo. Lo que toda la vida Job había pensado, uy, es que si me pasa esto, si me pasa lo otro, si me pasa lo otro, había vivido toda la vida así. Por ende, le cayó todo lo que había pensado. Lo que temía me pasó. Mejor no temer para que no le pase. Uno lo llama con la mente, uno lo llama con el corazón, uno lo llama con las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado las cosas que uno dice con la boca. Por ejemplo, aún cuando se canta una canción y la gente está toda despechada, va a llegar un momento donde va a estar despechado porque lo estuvo confesando con la boca. Entonces, no hay que confesar cosas que uno no quiere con la boca o que uno no cree. No hay que estar pensando en esas cosas, porque el enemigo va a traer pensamientos, eso es fijo. El enemigo va a traer pensamientos para tratar de meter miedo. Dardos del enemigo que se apagan con la fe en Yahweh, porque Yahweh nos protege. Por eso tenemos confianza cuando estamos llenos de amor. No tenemos miedo, entonces no nos va a castigar Yahweh. Por eso los escogidos, los 144,000 que tienen el amor de Yahweh, van a pasar sin morir. No van a tener el castigo del pecado, porque creyeron. Porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces cualquiera que tenga miedo de algo es porque todavía no se ha perfeccionado en el amor. Veamos el amor como el espíritu de Yahweh, porque Yahweh es amor. Entonces, entre uno más le falta espíritu, como si fuera un vaso, más miedo va a tener de la vida.
Entre más se llene, menos miedo va a tener de la vida. ¿Sí me explico? Por eso es que los 144,000, por ejemplo, están dispuestos a morir, porque no le tienen miedo a la muerte, porque saben que es vida en Mashiach, por ejemplo. ¿Verdad? Yo puedo entender que alguno por ahí, uno de los 144,000 diga, no, pues ni tanto, no tengo tantas ganas de morir, pastor. Pero es porque tienen miedo todavía de la muerte, tienen que seguirse llenando del espíritu para llegar al punto donde dicen, no, si me muero, ¿qué importa? Y Yahweh dice, no, no tiene que morir. No, porque no teme la muerte, porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y el que la quiera salvar, perdón, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la deje, la ganará para vida eterna. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Qué lindo. Es común en las relaciones, yo creo más en las del mundo, donde hay amor falso y el amor celestial, en las que a veces, ¿verdad? Una pareja ama con amor celestial y la otra con amor terrenal, entonces nunca va a funcionar. O aman los dos con el amor terrenal, olvídese de eso, completamente condicional, y siempre se da que ama más uno al otro, entonces el otro que ama menos se aprovecha del otro y el otro sale como siempre porque ama menos y se siente, es que mira cómo... Entonces, es un estrés esa cuestión, pero vuelvo a lo mismo, es inseguridad, es miedo. Porque el perfecto amor quita todo miedo, quita todo temor. Ahora, con esto que estaba diciendo es el hecho de que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No es como diciendo, es que como Él me amó, entonces yo sí lo amo. No. Es que nosotros pudimos llegarlo a amar a Él porque llegamos a conocerlo a través del hecho de que nos amó y nos perdonó. Entonces, como Él nos amó primero, hace 2000 años, antes de que naciéramos, es que nosotros, cuando nos dimos cuenta de lo que Él hizo por nosotros, lo llegamos a amar. Entonces, no es como que Yahweh lo ama a uno porque uno dijo, te amo Yahweh, entonces Yahweh dice, ok, ahora sí lo quiero. No. Más bien es porque Él nos amó que uno dice, Yahweh, te amo. La gente del mundo es la que piensa que Dios los, bueno, sí, así es, los necesita. ¿Verdad? Que piensan que cuando, no sé, que las cosas que hacen es porque Yahweh, o el Todopoderoso en el que ellos creen, necesita que hagan esas cosas para Él estar bien o no enojarse. Cuando en realidad somos nosotros los que necesitamos hacer la voluntad de Yahweh para que nos vaya bien y punto. Si alguno dice, vean esto, si alguno dice, yo tengo amor por Yahweh y aborrece a su hermano en Mashiach, es un mentiroso. Punto. Entonces, por eso les he dicho, por más que tras de eso, en la congregación somos diferentes, los miembros de diferentes, como llaman en el mundo, clases sociales, de diferentes, como llaman en el mundo, razas, de diferentes barrios, diferentes países, diferentes culturas. Eso hace que puedan haber, no roces, pero diferencias en algunas cosas, malentendidos. Pero debemos entender que siempre tiene que estar el amor uniendo a la congregación. Diferentes géneros. También diferentes géneros, eso es muy importante. Exacto. Entonces, si alguno dice, yo tengo amor por Yahweh y aborrece a su hermano en Mashiach, es un mentiroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno deja que algún odio entre hacia una persona que cree en Mashiach, quiere decir que esa persona que tiene ese poquitito de odio, en realidad no cree en Mashiach, no cree en Yahweh, se está engañando a sí mismo. Y eso lamentablemente se ve mucho en las iglesias falsas. Ay, amado, de los labios para afuera, pero por dentro, vean la pinta, ¿ok? O vean el carro en el que anda, o viene en bus, debe ser que no da fruto, porque no lo bendice con plata, Dios. Cosas así. Si alguno dice, yo tengo amor por Yahweh y aborrece a su hermano en Mashiach, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano en Mashiach, a quien ha visto, y ahí en realidad dice hermano, ¿verdad? Pero aquí ponen en Mashiach para que se entienda que está hablando de la congregación. Obviamente también incluye a los hermanos de familia, obviamente. Pero el hermano de familia es normal amarlo, porque ya está la genética. Aunque hay casos, ¿verdad? Caín y Abel, por supuesto. Por ende también se puede tomar como hermano biológico. Pues el que no ama a su hermano en Mashiach, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Recuerdan que todo empezó diciendo, a Yahweh nadie lo ha visto. Por eso, el hecho de que en Génesis dice, Yahweh nos hizo imagen y semejanza. Y por eso Juan dice, si nos llenamos de amor, están viendo a Yahweh en nosotros.
Pero si uno deja entrar un poco de odio, lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿verdad? Bendito sea el Padre, puedo ver a Joel, puedo ver a cada uno de ustedes. Si yo llegase a dejar odio entrar en mí por uno de ustedes, sería un hipócrita. Porque ¿cómo voy a decir que amo a Yahweh, a quien nunca he visto, porque es invisible? Y ¿cómo puedo decir que amo a Yahweh si no logro amar su imagen y semejanza? Si no logro amar al hermano, por quién sabe cuál tontera. ¿Sí me explico? Porque me hizo una cara rara, pero esa es la cara del hermano que se puede hacer. Porque vuelvo y repito, o sea, imagínense, ahora que lo que mencioné, raza y eso, porque lastimosamente hay mucha gente racista, hay mucha gente clasista, y en las iglesias eso se da mucho. Y ser racista y ser clasista, buscando una palabra comista, ser racista y ser clasista, ¿verdad? De fijo, es de Satanás, es división, y la división trae destrucción, es una mentira, porque todas las razas vinimos de Adán, entonces no hay varias razas, solo hay una, y es la raza humana. Que hayan distintos colores, formas y sabores es otra cosa. Entonces, si alguno dice yo tengo amor a Yahweh y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Yahweh, ame también a su hermano. Punto. Nada de odio hacia los hermanos. Y si alguno siente algo, o lo habla con el hermano, o con el pastor, o con el padre y su corazón, para ir mejorando y arreglando eso. ¿Estamos? Y claramente, ¿verdad? Está hablando de hermanos, hermanos, hermanos. Hay gente que no son hermanos. Ahora, hay que amar al enemigo. Pero mi punto es que ahí no está hablando de amar al enemigo, está hablando de amar al hermano. Entonces esas cosas que dijo no se pueden aplicar directamente con el enemigo porque el enemigo es diferente, hay que amarlo de una manera diferente. ¿Sí me explico? Espero. Sí, Éxodo 34:14 dice: no te inclinarás ante ningún otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Darwin pregunta, y esto es una pregunta que yo creo que es importante porque hay mucha gente que no entiende esto. Si lo vemos en que todos somos hermanos, ¿estaría equivocado? Sí. Recuerden que la escritura dice que solo los que confiesan a Yahushua como soberano, solo los que creen en su nombre, recibieron el honor de ser llamados hijos de Yahweh. Por ende, solo los que creen en Yahushua son hermanos. El resto son conocidos. El resto son criaturas, entre los cuales hay enemigos, otros amigos, pero no hermanos. ¿Está claro? Eso hay que tener cuidado. Y lo digo en el sentido de entendimiento. Que es ahí donde se entran un montón de errores, de aceptar cosas que no son solo por el hermano. Sí, eso sí, hay que amarlos a todos, por ende todos son amados. Ahora bien también, por si algo, todos somos hermanos porque somos hijos de Adán, en la carne. Pero nosotros volvimos a nacer, ya no estamos hablando de carne, estamos hablando de eternidad de espíritu. Por ende, como le dijo Yahushua a los fariseos, ustedes son hijos de Satán, yo no sé, pero hermanos míos no son. ¿Sí me explico? Cuando Yahushua le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satán, les estaba diciendo, ustedes no son mis hermanos. Entonces hay muchos en la tierra, como el Papa, y todos ellos que no son hermanos nuestros. Por ejemplo, aunque el Papa sea latino, olvídese de eso.